2, 1. Hola, bienvenido a este nuevo espacio que pues estamos intentando, estamos probando nuevos horizontes, nuevos panoramas, ¿no? Y hacemos uso de este medio, ¿no? Como es el Facebook, ¿no? ¿Quién fuera a decir que el Facebook, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿no? Fuera una herramienta tan importante. Y bueno, estamos haciendo uso, ¿no? de esta plataforma para hacer esto nuevo, ¿no? De hacer estas charlas, pláticas Ya, con... para hacer cosas como más simples, así, porque a veces, bueno, todo empezó con mis compañeros de trabajo, que sí me hacían preguntas así de mis creencias y les decía, oh, la sangre de Cristo, y se quedaban como, estás loco, estás como, ¿la sangre de quién? Sí. Como, de quién hablas? ¿Qué es eso del ¿Eso con qué espíritu? se come? Sí. Sí, eso de espíritu, como, ¿qué es? Así, es como un fantasma o qué, como... Y de ahí me di cuenta de que, oh, como si un médico le hablara así a un paciente o alguien que no es médico con términos de médico, así como, oh, el esternocleidomastoide tuyo está muy deprimido, y así como, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es el esternocleidomastoide? Ándale, ¿y eso dónde está? ¿Eso con qué se Sí, come? Sí, sí, sí. pero es como tratar de simplificar las cosas que, bueno, pues que nos enseñan bueno, que Dios nos dice, que nos habla. Como poder traducir las cosas trascendentales hacia cosas tangibles, así prácticas, Prácticas. así como limpia tu cuarto, báñate, así cosas así. Sí, pues yo creo que hay un libro, ¿no? Que toda la base de este libro es empezar con limpiar o tender la cama, algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues el punto es de encontrar como el common ground, ¿no? Y Yeah. poder tocar estos temas que, bueno, el objetivo no es darte solamente información, sino darte el punto de vista, ¿no? De alguien que pues, es estudiante, no soltero, Yep. bien parecido, y de alguien que, bueno, que ya es casado y ya tiene, pues pues ya 33 años, ¿no? Ya. Yep. Entonces, pues es el punto, ¿no? Darte como que la perspectiva y llegar a un punto de vista y poder aprender, ¿no? Si no resolvemos problemas generacionales, de perdido resolvemos problemas familiares, ¿no? Yeah. Aquí porque nos pones en un mismo cuarto y a lo mejor no platicamos, ¿no? Porque pues como que son que 12 años de diferencia. Sí, casi. 12 años de diferencia, ¿no? Entonces sí es, pues a veces un poco awkward, ¿no? Un poco Yeah. difícil, ¿no? Son maneras de pensar diferentes, ¿no? A mí me tocó una niñez, ¿no? De estar afuera, ¿no? De correr y de jugar todo afuera, ¿no? Sí, es lo loco ahora como... yo crecí... Bueno, yo crecí antes del internet, pero también crecí con el crecimiento del internet. Y es como agarré lo mejor de los dos mundos. Como, creo que como a los 8 años ya el internet estaba subiendo. Sí. Y era como, ok, ya no se juega con muñecos o con carritos, sino acá con Ahora un una televisión. control. Pues creo que hay un término, ¿no? Así como tenemos en la historia, ¿no? El AD antes de Cristo, después de Cristo, ahora está como el AG, ¿no? El antes de Google, ¿no? Yeah. Porque pues la tecnología viene como que a marcar tantas cosas en una persona, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, lo que buscamos es platicar, Yeah. ¿no? Y bueno, queremos empezar con esta pregunta. Creo que es una de las preguntas más comunes que me han preguntado. Y recuerdo la primera vez me quedé así como... En inglés se dice flat-footed, así con el pie plano. Así como no estaba preparado así para responder, así como, no sé. Que era, bueno, pues, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es cristianismo? Y, y eso es algo como que en la escuela me chocaba, porque describían el cristianismo o cualquiera que crea en Cristo. Entonces ahí ponían todas las religiones, así todas estas, y era como, güey, eso no es, como no es eso, como Sí. de alguien de adentro, alguien que está adentro, puede decir, bueno, pues eso no es lo que es. Y bueno, tú como pastor, como padre, como hijo, hermano, ¿qué significa, bueno, para ti, qué significa ser cristiano?
Bueno, yo creo que el ser cristiano, al menos en este tiempo, mira, yo creo que para contestar esa pregunta, bueno, te tendría que ser el qué no es ser cristiano, o el qué, porque yo creo que hoy en día como que el cristianismo está muy diluido con, con tantas cosas, ¿no? Y esto lo comentaba en otra sesión, que a veces las personas están más apasionadas por un partido político, ¿no? Ahorita que están las elecciones, ¿no? Y se apasionan y este es el bueno y este es el presidente y este es, no, y yo soy de la izquierda y yo soy de la derecha y yo soy esto y yo soy, o sea, y tantas personas que se apasionan tanto y este es solamente un ejemplo, ¿no? Por un partido político. Es bueno estar informado, ¿no? Pero como que el cristianismo viene a pasar como a segundo término, ¿no? Te preguntan y lo primero que dices, no, pues yo soy republicano, en vez de decir, yo soy cristiano, no, yo soy demócrata o yo soy esto. Hoy en día al menos creo que está un poco como que diluido con tantas cosas, ¿no? Soy parte de tantas cosas que el cristianismo viene a ser como una cosa más de la cual pertenezco. Sí, sí. Y pienso que debería ser como cuando ves a un mexicano, pero no sabes que es mexicano. Puedes decir, oiga, sé que él es mexicano porque está comiendo eso. O sé que él es salvadoreño. O sé que ella es salvadoreña por cómo apunta así. Pero ah, bueno, al menos yo lo veo como tiene que haber forma de distinguir, que las personas sepan que soy cristiano sin que yo les tenga que decir, como, oiga, lo que está haciendo. Sí, y yo me acuerdo, ¿no? Que cuando al menos estaba en la escuela, eh, y te lo digo, ¿no? A veces yo o a veces otras personas decían que eran cristianos como si fuera como una enfermedad, ¿no? Y las personas reaccionaban de la misma manera, ¿no? Es que soy cristiano. Oh, ok, como que I'm sorry for you, ¿no? Como Así que, como vamos a las películas, oh, pero soy cristiano. ajá, como que si O a la fuera, playa o como así. que si fuera algo malo, ¿no? Pero es que creo que hay tantas ideas que están como que rodando allá afuera de lo que es el cristiano, ¿no? Y lo que es el cristianismo. Y bueno, te decía, hoy en día creo que está como que muy mezclado, ¿no? Y usamos como, o puedo decir, el cristianismo como otra cosa más de lo que tengo que hacer durante la semana, ¿no? Como que el lunes voy al gimnasio, hago pecho, el miércoles pierna, el de este y el domingo voy a la iglesia. Y otra vez como que se viene a convertir como que en una rutina, ¿no? Como que en una parte más de todo lo que tengo que hacer. No, pero para mí, el cristianismo lo tomo de la palabra, ¿no? Como dice la Biblia, viene de Cristo. Y si miras, ¿no? Como la raíz de todo esto es Cristo, Mesías, enviado. Todo esto lo puedes seguir. Pero hay una palabra que me llama la atención, que es el ser enviado. Y yo creo que eso es el ser cristiano, ¿no? El saber que fuiste enviado a un lugar que no es el tuyo, no, y no hablando que a lo mejor te viniste a este país y que eres de otro país, sino que dice una parte en la Biblia, ¿no? Aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo. Entonces, como que el ser cristiano, en palabras sencillas, es tener la noción que eres enviado a otro lugar con una misión o con un propósito, ¿no? Y para mí, pues eso es lo que es, o sea, y ya cuando tienes esta conciencia de que, ok, no soy de aquí, tengo un propósito y hay una misión, pues como que le tomo más importancia al tiempo, ¿no? Porque es fácil perder como que, ahora sí, la brújula de lo que es el cristiano, ¿no? Hay afanes, ¿no? Hay cosas que como persona no quiero, I want to accomplish. Como que se distrae a veces. Ajá, hay muchas distracciones, ¿no? Como te puedes meter a la escuela a estudiar y no digo que está mal, ¿no? Está bien el superarse, de estudiar, pero pues te empiezas como que a desenfocar, ¿no? Y empiezas a distraerte con otras cosas, Como ¿no? que ya no se convierte en una prioridad. Sí, ya no se convierte en una prioridad, ya tienes el trabajo, ¿no? A lo mejor te casas, o sea, empiezas como que tienes este encuentro con Dios y tu norte es tu norte, ¿no? Y sabes que ese es el norte porque te acabas de encontrar con Dios y Él te dijo, este es el norte.
pero luego vienen otras cosas, ¿no? Vienen a lo mejor estudios, a lo mejor te casas, a lo mejor encuentras un trabajo, a lo mejor tienes la prioridad o tienes el anhelo de comprar una casa, tienes el anhelo de tantas cosas que ya cuando volteas otra vez, como que, ok, ¿dónde era el norte, no? Yeah. O ¿qué es, para qué lo hice todo esto? Entonces, Yeah. yo creo que hay tantas cosas con las que nos podemos distraer, pero yo creo que la esencia del cristiano es tener la noción o como que la conciencia de que soy enviado, que no pertenezco aquí, de que hay afanes, no, sí, y que Dios nos provee todo lo que necesitamos, ¿no? Yeah. Que soy enviado, que no pertenezco aquí, que hay un propósito, que hay un tiempo, ¿no? específico y que hay una misión. Entonces, como para alguien que apenas va empezando, por ejemplo, los compañeros de trabajo, como si les digo, oh, fuiste llamado, y dicen, pues, ¿a quién? Como, ¿quién me llamó? Como, Jesús, y uno, ¿quién es él? Creo que la cosa más simple es decirles como, tienes una misión y como por una razón estás aquí. Como un carpintero no hace una estructura y le preguntas, bueno, ¿qué es? Y dice el carpintero, bueno, pues no sé, no. Nada más la hice, nada más. Sí. Y yo creo que es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? El ¿por qué estoy aquí? Sí. ¿No? Y hasta induce miedo esa pregunta como, ¿por qué estoy aquí? Y si no tienes respuesta, entonces te quedas con ese pensamiento, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy aquí. Y te puede llegar como, bueno, al menos a mí me llegó un periodo existencial donde decía, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? Pero era como, no sé, lo describo como Jesús en el desierto, como era necesario para mí estar en esa circunstancia para luego yo poder como nacer de nuevo. Y bueno, la manera de que yo lo veo, porque en el trabajo me decían, bueno, no puedo hacer esto, o eres cristiano, o significa que no puedes fumar, significa que no puedes ir acá. Y le decía como, no, como, porque a veces me invitaban, oh, vente, vamos a ir a un bar, porque trabajaba en un restaurante y salía ya tarde, como a las 2 de la mañana. Y dice, oh, vamos a ir a un bar, vente. Y decía como, nah, no quiero. Y le decía, no, porque eres cristiano, ¿verdad? Y decía como, no, simplemente porque no quiero, así. Si no fuera cristiano, tampoco quería ir. Como no tiene nada que ver que sea cristiano, simplemente es... entonces, la manera de que ellos me lo explicaban era, ellos pensaban de que un cristiano es alguien que nunca hace mal, o alguien que evita el pecar. Y me quedaba pensando en eso, y era como, sí, pero no. Porque luego me llegaron varias preguntas que era, ok, tienes el no pecar y el hacer el bien. Porque creo que dice Pablo, no se cansen de hacer el bien. Pablo no dice, no se cansen de no hacer el mal. Entonces fuimos llamados a hacer en vez de no hacer. Como es fácil no hacer nada, es fácil no hacer el bien, es fácil no pecar, ok, simplemente no levantes esa botella. Sino, al menos yo creo que fuimos llamados a tomar el camino más difícil, hacer el bien. Y eso es una pregunta difícil, ¿qué es el bien? ¿Qué significa? Bueno, cada quien tiene su propia definición. Quizás el hacer el bien, no sé, puede ser el donar dinero, o puede ser el donar tu tiempo, o puede ser crear un negocio y donar parte de sus ingresos a una caridad, o no sé, salvar a alguien. Cada quien tiene un diferente propósito y creo que ahí como se enlazan los dos, de que, bueno, al menos para mí no es suficiente el no hacer el mal, sino que quiero ir más allá y hacer el bien. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea que no es solamente no hacer el mal, Sí. no, porque eso solamente te pone como en un neutral, Sí. sino no hacer el mal y ser intencional y hacer el bien. Sí. No nada más es de si no haces el mal ya estás haciendo el bien. Sí. No, sino que no hacer el mal y ser intencional y hacer, ¿no? algo correcto. No, Sí. porque, o sea, muchas veces, ¿no?
puedes tomar una decisión de no hacer esto y dices, no, pues no estoy haciendo el mal. Y te sientes bien, así te justificas. Sí, pero, pero no haces algo que te lleve como al bien. O sea, Sí, pon tú, si vas a ver una película y dices, no es que eso sea malo, pero ponerlo como ejemplo. Y digo, ok, no la voy a ver. Y en vez de ver una película te quedas en tu sillón viendo el teléfono. O sea, no estás haciendo el mal, sí, pero tampoco estás haciendo el bien sí, de, sí. ok, me voy a poner a leer un libro de finanzas, me voy a poner a leer un libro de esto, ¿no? Entonces, Ya. sí, es algo que, pues sí, o sea, es muy cierto. Sí. Y como yo lo veo, es como... wow, pasé un periodo donde estuve leyendo filosofía japonesa, así los samuráis. Y ellos hablaban del camino, the way. Y como que me dieron una nueva perspectiva al cristianismo. Porque Jesús dice, yo soy el camino, así the way, la verdad y la vida. Él es el camino, así el camino del samurái. O Él es el camino. Y era medio así, toda una nueva perspectiva, es como algo diario. Y es como decía, algo diario, mejorar a lo diario. Ah, por ejemplo, ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor que ayer? ¿O qué puedo hacer mañana para ser mejor que hoy? Ujú. Es como, bueno, si, si estás en una situación difícil, o al menos yo, así, una situación donde no hacía nada, entonces me decía a mi mente, a mí mismo, bueno, al menos levanta pesas, es lo mínimo que puedes hacer. Y bueno, empecé a levantar pesas y, y al principio era como, bueno, pues no veo resultados, pero ya después de varias semanas, bueno, empiezas a ver resultados. Bueno, perdón por salirme del tema, pero es como, es ser intencionales Ujú. y un camino de mejorarte a ti mismo. Sí, bueno, yo lo miraba de esta manera, y de hecho lo meditaba en esto en estos tiempos, que el ser intencional, ¿no? Y algo que había leído varias veces, pero no, como que en este tiempo lo miraba y decía, habla de Jesús, ¿no? Que cuando, cuando empieza a crecer y habla del crecimiento de Jesús. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, yo creo que uno como persona pues experimenta, ¿no? El crecimiento en estatura pues es natural, ¿no? Mm. Solamente como que feed the urges, I guess. Yeah, Come bien y vas a crecer, o sea, es algo natural. yeah. No, pero el crecer en sabiduría, pues, tiene que ser como que intencional, Sí, no como que, ok, puedes crecer hasta cierto nivel, no, sin hacer nada, no, pues puedes pensar, puedes tener noción de ciertas cosas, pero el crecer en sabiduría tiene que ser intencional. Y es lo que dice de Jesús, no, crecía en sabiduría, ok, yeah. crecía en estatura, ok, crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y yo creo que eso es la clave para para el éxito que tuvo Jesús en su ministerio. O sea, crecía en estatura, eso no, o sea, pues ya, el tamaño que estás, pues ese ya te quedaste, Sí, ¿no? Pero crecer en sabiduría, eso era intencional, sí, ¿no? Y crecer como en tu relación con Dios, crecer con Dios, ¿no? Decían en gracia con Dios. sí, Pero todo eso, llevarlo a crecer a favor con los hombres. sí, O sea, miras el impacto que Jesús tuvo en su ministerio y en todo este mundo, ¿no? Con solamente 3 años pudo hacer este movimiento que pudo atravesar tantas generaciones, sí, ¿no? Entonces, como que caigo en eso, en el ser, el ser intencional, perdón. El crecimiento, sí, el físico, pues viene natural, pero lo demás tiene que ser intencional, sí, ¿no? Tiene que ser sí. porque quiero. Y quisiera terminar esta sesión con una palabra que me dijo Dios esta semana, que es, por sí mismo, las cosas no saben cómo mejorarse. O sea, las cosas no saben cómo estar mejor. Como si me salgo de la casa, como si toda mi familia se sale de la casa y deja la casa por un año,
la casa no va a estar en una mejor condición de como la dejamos, que hasta puede estar en una peor condición, deteriorada, se caen las paredes. Y así es igual el ser, como el esperar a que algo cambie, nunca va a suceder. Van a empeorar las cosas, sino que hay que ser con intención, hay que hacer el bien. No simplemente no hacer el mal, sino intencionalmente hacer el bien. Y sí, termino con eso. No sé si quieras tú agregar algo más. Y bueno, la pregunta era qué significa ser cristiano, ¿no? Y bueno, yo creo que, no lo decíamos, es que se parecían a Cristo. Y miras la vida de Jesús, ¿no? Y miras, ¿no? Como te decía, tenía este crecimiento con el favor a los hombres. O sea, todo esto llegó a un punto, ok, ¿tienes sabiduría? Hay gente que tiene sabiduría, está bien, ¿no? ¿Tienes estatura? Pues está bien o está mal, no, está bien. ¿Tienes una relación con Dios? Está bien, pero en algún punto todo esto que tengo tiene que concluir en llevarlo afuera, ¿no? Que yo creo es la esencia del cristiano. O sea, porque yo miro, hay personas o hay ministerios, ¿no? Que quieren ser de impacto solamente conteniendo números o teniendo, ¿no? Información o revelación. Pero en algún punto todo eso tiene que concluir en llevarlo afuera. Yo creo que ese era el éxito del ministerio, el impacto que Jesús tiene en su ministerio, ¿no? Porque no me salgo del tema, pero si nos ponemos a pensar, o sea, ¿qué le hace a 12 personas dejar todo lo que tienen para seguir a un hombre? Sí. O sea, personas que tienen negocios, ¿qué le hace a una persona dejar su negocio para seguir a alguien? Hasta su familia. Hasta su familia. O sea, ¿qué es lo que hace, no? Y yo creo que era la influencia que tenía, ¿no? Porque no eran las palabras. O sea, te pones en ese tiempo y que te digan, te haré pescador de hombres, como que, pues, who's this weirdo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, no? Déjame trabajar. Yo creo que era, ¿no?, el favor que Jesús creció hacia los hombres. Tenía la sabiduría, pero miras que muchas palabras no usaba sabiduría. Usaba sabiduría, dice, con los de las sinagogas, ¿no? Y todo esto. Pero a las personas normales que iba caminando les hablaba con parábolas, con las cosas más prácticas. Yep. Tenía sabiduría, sí. No, tenía esa conexión con Dios. Decía, el Padre y yo uno somos. No, sí, está bien, perfecto tener todo esto. Pero todo esto tenía que canalizar en tener ese favor con los hombres, ¿no? Y favor viene como de los sinónimos de favor es servicio, ¿no? Tener este servicio con los hombres. Miras que constantemente Jesús tenía como que esta conexión con la multitud. El favor es servicio, favor es dar un beneficio, sí, ¿no? Entonces mirabas cómo creo que ahí circula todo. Ahí circula todo, ajá, ¿no? Miras cómo alimentó sí, a los 5,000. O sea, miras que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Ajá. O sea, y aunque por más sublime que lo queramos poner, era agua en vino. Y a lo mejor fue culturalmente correcto, ¿no? Pero era agua en vino, yep, ¿no? Entonces, eso sí que pone como una declaración de decir, o sea, ten favor para con los hombres. O sea, eso es, that puts a statement, ¿no? De tener, imagínate a cuántas fiestas no lo invitaron, yep, no después de eso. O sea, sí, imagínate, el de la fiesta no es cristiano y está un hombre ahí que convirtió el agua en vino. Sí. Pues oye, ¿qué tanta influencia, sí, sí, no puede tener un hombre? Entonces miras los milagros y siempre era como que el servicio a los demás, ¿no? El tener favor. Y yo creo que, terminando, ¿no?, esta parte, yo creo que eso es el ser cristiano, ¿no? Porque en Hechos, 11:26 dice que se les llamó cristianos a los primeros, ¿no? O se les llamó a los primeros cristianos, ¿no?, en Antioquía. Y yo creo que cae ahí, ¿no? Sí, tener sabiduría es bueno, ¿no? Dice Proverbios, adquiere sabiduría, está bien, ¿no? Y tener esta relación con Dios está perfecto, pero en algún punto todo esto tiene que terminar en un servicio para los que están afuera, sí, para los que no conocen, para los que están necesitando el camino, sí, para los que buscan algo más. Y yo creo que esta es la esencia de lo que es el ser cristiano, ¿no? Cuando me dicen cristiano, soy una persona que puede otorgar un beneficio, un servicio, ¿no? Y que puede
transmitir la sabiduría que ha recibido Mm. a cosas tan prácticas como lo hacía Jesús, no Yep. en parábolas, Mm. en cosas tan prácticas como decir una semilla hace esto y esto y esto y esto, y la gente lo entendía. Yep. ¿No? Entonces, pues te dejamos con esta nota, ¿no? El ser cristiano es ser una persona de influencia, Yep. el ser una persona que transmite todo lo que ha recibido y lo puede dar en servicio a los demás. Sí. Y yo creo que podemos estar aquí horas hablando de qué significa ser cristiano. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, sí. Pero así lo más simple, así el núcleo es influencia e influencia. Influencia, sí, sí. Entonces, nos dio mucho gusto que te hayas quedado. Vamos a seguir con estas pláticas y bueno, queremos seguir mejorando. Entonces, si te gustó, deja tu comentario. Si tienes alguna pregunta, nos las puedes dejar saber. Queremos tocar preguntas, pues, algunas difíciles, profundas, prácticas, lo que tú quieras, ¿no? Y como si quieren preguntar preguntas como no, antes veía como preguntar preguntas era como, oh, entonces tu fe no es suficiente. ¿Por qué estás cuestionando eso? O significa porque no tienes fe. No, si tienes preguntas es porque quieres hacer tu fe más fuerte. Y no tengas miedo de mandar preguntas. Nos puedes mensajear directamente a la Direct página. message, yeah. Sí. Dale like a la página y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Mucho gusto.